Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles de un neurólogo, psiquiatra y psicoterapeuta austríaco sobreviviente del Holocausto. Me refiero a Viktor Frankl. Frank es el fundador de la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? Es una reflexión psicoterapéutica acerca del sentido de la vida y de los valores como la responsabilidad y la libertad. Frank no intenta con este nombre etiquetar su terapia. Lo que pretende es capturar la esencia acerca de lo que es el ser humano según su propia interpretación. La logoterapia es el resultado de las abstracciones que hace Frank acerca de su propia vida, de su propia historia, de sus propios sentimientos. Y en un inicio Frank propone esta terapia como anexa, como de apoyo para el psicoanálisis. Esto con la finalidad de abarcar las tres dimensiones que según él constituyen al ser humano. La dimensión somática, que hace referencia a los elementos biológicos y corporales del sujeto, la dimensión psíquica, que hace alusión a la realidad psicodinámica del individuo, y la dimensión noética, que se refiere a los elementos espirituales y filosóficos de cada una de las personas. Para Frank, los seres humanos tenemos una predisposición a buscar la felicidad. Esta predisposición nos lleva posteriormente a un deseo y finalmente nos lleva a un sentido de la vida. Pero ¿qué sucede cuando uno pierde el sentido de su vida? ¿Y cómo es que perdemos el sentido de nuestra vida? Cuando perdemos el sentido de la vida van a presentarse patologías como la neurosis, como la psicosis o como la melancolía. Pero Frank no las va a denominar patologías, sino las va a denominar pérdidas del sentido de la vida. ¿Cómo es que lo perdemos? Pues para explicarlo, Frank va a brindarnos un concepto que va a llamar intención paradójica. Y esta intención paradójica es cuando nos sobreesforzamos para alcanzar algo. Es decir, lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y entonces nos perdemos en esta búsqueda. No pasamos de la búsqueda de la felicidad al deseo, al sentido, sino que pasamos de la búsqueda de la felicidad, del deseo, a un placer. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de nuestra vida nos van a llegar estas especies de placebos en los que nos van a brindar una felicidad instantánea, express, nos van a brindar un placer insignificante y superficial. Y entonces vamos a buscar ese placer y no necesariamente nuestro sentido. ¿Y cómo es que la logoterapia puede ayudar a las personas a recuperar el sentido de su vida? Frank va a priorizar el vínculo que se establece entre el terapeuta y el paciente. Va a ser este vínculo en sí mismo lo que ayude a la persona a recuperar el sentido de su vida. ¿A través de qué? De una serie de improvisaciones del terapeuta y el paciente. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que el terapeuta no sepa lo que está haciendo o que vaya a lanzar argumentos sin sentido. No, sino que es su propia personalidad, son sus particularidades de ese sujeto como individuo lo que le va a permitir acompañar al paciente y establecer un diálogo mayéutico. A través de este diálogo mayéutico se pretende que esa persona encuentre su propia verdad, se haga cargo y se dé cuenta de su libertad y su responsabilidad de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Es así que esta persona puede regresar a este proceso de no perderse en el deseo y en esta incesante intención de conseguir, de conseguir, de conseguir, y pueda acceder a su sentido de su vida. Para Frank, la logoterapia va a ayudar a la persona a encontrar la trascendencia de su propia existencia. Para eso el ser humano está aquí, para encontrar cuál es su lugar y no solamente en una cuestión geográfica o en un grupo social, no, sino cuál es el lugar en todo este universo y cómo ese lugar trasciende y tiene ecos en el universo. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.